Bienvenidos a un nuevo programa de Ajedrez sin barreras. Hoy veremos la cuarta parte del capítulo denominado Aplicando los mates estudiados. Y para ello insistiremos con el esquema mental que debemos aplicar en posiciones de ataque, los pasos a seguir y ejemplos para clarificar. Antes de ir a los ejemplos, recordaremos cuáles son los pasos a seguir cuando tenemos una posición de ataque. Paso 1. Recordar los mates estudiados o las figuras típicas. Paso 2. Identificar cuál de esos mates o cuál de esas figuras es aplicable al caso en particular. Y tercer paso, considerar los sacrificios para llegar a aquellas figuras. Observemos el primer diagrama. En esta posición, las blancas tienen dama, dos torres y caballo, mientras que las negras tienen dama, dos torres y caballo. Es decir, en piezas el material está equilibrado. Veamos los peones. Blancas 1, 2, 3, 4 y negras tienen 3, 5 peones. Las negras entonces tienen un peón de más, pero se puede observar claramente que las blancas tienen una mejor posición de ataque. Sin embargo, su rey también se encuentra bastante débil. La diferencia es que las piezas negras están alejadas del rey blanco. Tal es así que a partir de esta posición, el blanco analiza con el siguiente esquema mental. Tengo una posición de ataque, por lo tanto debo recordar las posiciones típicas y los posibles mates a ser aplicados en esta posición. Como tenemos una torre en la columna y un caballo que puede ingresar en cualquier momento para colaborar con el ataque, esto nos recuerda a un mate que hemos estudiado, el mate de Anastasia. Observemos a qué nos referimos. Esta posición. El caballo está controlando las casillas de escape y la torre está atacando al rey. Entonces se configura una posición de mate. Volvamos a nuestro diagrama. A partir de esta posición, el blanco podría llegar al esquema mencionado. Entonces, la jugada que realiza es la siguiente: torre de F1, atacando a la dama negra y sacrificando su dama. ¿Cuál es la razón de este movimiento? Que el blanco pretende llevar el caballo a esta casilla con jaque y ahora no lo puede hacer porque sería capturado por la dama. Entonces, una vez que la dama se retire de esta casilla, observemos que sería el caso de aceptar el sacrificio de dama, el blanco puede seguir con caballo jaque. El peón está clavado, se despeja la columna y ahora el rey necesariamente debe ir a G8. Ahora el blanco puede seguir con caballo E7 jaque y nos vamos acercando a la figura que hemos mostrado al inicio. ¿Cómo sigue la partida? El rey no tiene otra alternativa que volver. Y ahora, como el caballo ya está controlando las casillas de escape, entonces procedemos al sacrificio de la torre. Toma el rey y el rey queda encerrado en la columna H luego de torre H1. También podemos entender que luego de torre D F1, si el negro no acepta el sacrificio de dama y mueve por ejemplo a E8 para seguir controlando esta casilla G6, entonces las blancas se irían sencillamente torre por F8 y tras dama por F8 conseguirían el mate mucho más rápido. El peón estaría clavado, nuevamente aquí por la torre, jaque de caballo y el rey no tendría acceso a esta casilla porque la dama de C4 la estaría controlando.
Observemos este segundo diagrama que conlleva análisis más complicados. El primer paso, según el curso que estamos estudiando, es recordar los mates estudiados. Ahora juegan las negras, quienes encuentran una jugada que es dama G5 como la más interesante. Pues si rey D1 se iría sencillamente dama D2 mate. Entonces, luego de rey B1 hay un jaque en D2 con el caballo que es bastante interesante, pero tira por tierra esta idea del negro porque el blanco seguiría simplemente rey por A2. Nuevamente, entonces, el negro analiza dama G5, rey B1 y no encuentra la secuencia ideal. En ese momento le surge en la mente el mate de Anastasia, que se daría si esta columna estuviese disponible para la torre de F8 en el futuro. ¿Cómo se llega a esa situación? Considerando, por ejemplo, los sacrificios, que también es uno de los pasos en nuestro curso. Ahora, torre A1 obligaría a las blancas a capturar torre por A1, pues el rey no puede ir a D2. Observemos. Torre A1, un sacrificio obligado, el blanco tiene que capturar, y ahora sí dama G5. Nuevamente, el rey no puede ir a D1 por el mate en D2. Única jugada, rey B1. Ahora, este jaque es mucho más interesante que en la variante anterior, pues si el rey va a A2, ahora la torre tiene disponible este jaque que es mortal, porque el caballo, según los temas típicos, según la figura típica del mate de Anastasia, está controlando las casillas de escape de este rey blanco. Entonces, este jaque de torre sería mortal. Ahora entonces, luego de caballo jaque, el rey vuelve a C1, permitiendo otro tema estudiado por nosotros, que es el doble jaque. El caballo va a la casilla B3, jaque de caballo, jaque de dama. El rey no tiene esta casilla disponible, pues se iría mate en D2. Entonces va a la casilla B1. A partir de aquí, una jugada brillante de parte del negro es dama C1 jaque, obligando al blanco a capturar torre por C1, pues si rey A2, sencillamente torre jaque, el blanco puede tapar de dama en una de estas tres casillas y luego de la captura sería mate. Entonces, luego de dama jaque, el blanco debe capturar y ahora el negro sigue con caballo D2. Pero antes de este jaque en D2, recordemos esta disposición de piezas. El rey con las torres en los costados. Esto nos recuerda a un mate que hemos estudiado denominado epauletes. Y aquí el negro sigue con caballo D2 jaque. El rey debe ir a A2, única jugada, y finalmente la torre desde A8 consigue, luego de una de estas jugadas, por ejemplo dama A4, torre por A4, un hermoso mate de Anastasia. Ahora observaremos una partida donde se manifiesta en su máxima expresión el mate de Anastasia. Esta partida fue jugada en Breslau en el año 1912 entre Levinsky y Frank Marshall. Observemos cómo se desarrolló. D4, E6, E4 controlando el centro, y ahora tras D5 se llega a una defensa francesa que es bastante habitual en nuestros días. Caballo C3, C5 atacando rápidamente el centro, caballo F3, caballo C6. No es nuestro objeto considerar las particularidades de la apertura, así que seguimos la partida. E por D,
alfil E2, caballo F6, enroque, alfil E7, alfil G5, enroque, D por C5 y alfil E6. El blanco está consiguiendo un peón aislado, es un tema estratégico que estudiaremos mucho más adelante. Por el momento, caballo D4, alfil por C5 y el blanco captura caballo por E6 para quedarse con la pareja de alfiles. Luego de esto, el blanco queda con 2 alfiles y el negro solo con 1. Es una ventaja estratégica también que veremos más adelante. El blanco juega alfil G4 atacando rápidamente la debilidad. El negro está defendiendo aquí. Y ahora alfil H3. El negro tiene 2 peones centrales que en ocasiones pueden ser débiles y en ocasiones pueden ser muy peligrosos si logran avanzar. Entonces el negro trae la pieza que no juega, la torre de A8. El blanco conecta las torres según lo que estudiamos en este curso. Alfil B4 y empiezan los temas tácticos. Ahora con alfil B4 el negro está amenazando, entre otras, D4, amenazando al caballo de C3 que está clavado, entonces pretende ganar material en cualquier momento. El blanco captura alfil por F6 porque había una amenaza también al clavar a este caballo de mover el caballo a E4, también creando complicaciones al blanco. Entonces el blanco decidió cambiar uno de sus alfiles por el caballo F6. Torre por F6 y ahora torre D1. Probablemente la jugada D4 aún no sea suficiente porque podría salir la dama y el peón quedaría clavado por la torre. Entonces el negro decidió mover la dama a C5. El blanco ahora mueve la dama porque ahora sí era una amenaza fuerte D4 y el negro decide ganar el peón. El blanco recupera el peón porque el peón de E6 está clavado. Aquí se observa como la torre está indefensa en E8. Y el negro realiza un contraataque tocando la dama de E2. La dama sale nuevamente, muy conceptual, sale amenazando nuevamente, ese es un concepto importante. Y ahora el negro dobla las torres presionando en F2. Se puede observar que las negras tienen las 2 torres, la dama y el caballo en posiciones agresivas, en posiciones bien activas. Ahora las blancas mueven la torre, las blancas tienen una torre aquí defendiendo. Esta torre de E5 que aparentemente está atacando, en realidad está bastante incómoda, en cualquier momento puede quedar amenazada. La dama blanca también está activa y el alfil desde H3 está tocando al peón de E6 que es un peón débil. Veamos cómo siguió el negro. Torre H6, dama G5 y ahora con torre por H3 el negro está ganando material. Pues si el blanco captura G por H3, el negro seguiría sencillamente caballo F3 jaque ganando la dama blanca. Por esa razón las blancas realizaron un contraataque con torre C5. Luego de torre C5 jamás pudieron imaginarse que el negro tendría una maravillosa jugada, que fue la siguiente. Dama G3, una jugada increíble que demuestra cómo y hasta qué punto el mate de Anastasia puede ser utilizado para definir partidas. Analicemos las consecuencias de este movimiento. La primera idea sería capturar la dama con el peón F, en cuyo caso el negro sencillamente con este jaque llevaría el rey a la casilla H1 y con torre por F1 obtendría la primera figura de mate. Si el blanco captura con el otro peón, el mate sería directo en E2, pues ahora al tomar G por se despeja la columna y la torre queda controlando la casilla H1 del rey blanco. Y si el blanco captura con dama, sencillamente caballo jaque, rey H1 y luego de caballo por G3 jaque, el peón de H quedaría clavado y si captura con el peón de F recibiría mate en F1. De esta manera. Por lo tanto, tras caballo por G3 jaque, el blanco tendría que volver con el rey a G1 y luego de caballo E2 jaque, rey H1
la torre podría moverse sencillamente, quedando el negro con pieza de más. Por esa razón, en esta posición, cuando el negro jugó dama G3, el blanco abandonó la partida. Esto fue todo por hoy y nos vemos en el próximo capítulo de Ajedrez sin barreras.